Buenos días, agradezco a los organizadores de este evento tan importante y sobre todo reconozco pues su gran esfuerzo y que están haciendo para llevar pues a diferentes lugares el importante mensaje de lo que nos está moviendo a todos en nuestros diferentes lugares la pandemia. De tal forma que me uno yo y la Asociación Mexicana de Tanatología a reconocerles su gran trabajo por este evento tan importante. A la plática le di el nombre La importancia de la tanatología ante la pandemia. Me pareció importante, antes de meternos de lleno, uno de los aspectos más importantes, el duelo. De entrada, consideré que mencionar algunos aspectos que son relevantes para conocer realmente qué estudia la tanatología. Entonces, bueno, en la tanatología, pues habla del estudio de la persona, pero habla del estudio de la persona humana, que aunque suena redundante, es muy importante para reconocerlo con todas sus dimensiones. Sabemos que por mucho tiempo hablar de la persona se consideraba como un ente biopsicosocial. Por mucho tiempo, inclusive destacar que la misma Organización Mundial de la Salud, cuando destacó su concepto de salud, pues hablaba únicamente de la dimensión biológica, psicológica y social. Pero realmente se hizo a un lado una de las dimensiones que la tanatología, por decirlo, la destaca y hoy se reconoce como un aspecto que es importantísimo porque es parte inherente del ser humano, que es justamente la espiritualidad. Hablar de bases y fundamentos de la tanatología, entonces es considerar a la persona como un ente que es un ser y de alguna manera todo ser como persona es espiritual. Y vamos a ver que inclusive en el trabajo de tanatología se destaca de forma importante la espiritualidad de la persona. Por otro lado, también en el estudio de la persona es importante destacar que todos somos personas, pero somos únicos y repetibles. Y esto es importante porque justamente en todo el proceso que vive el ser humano a lo largo de su vida, independientemente pues de ciertas características de su cultura, de ciertos rasgos importantes que va adquiriendo a lo largo de su ciclo vital, cuando está en una crisis, marca muy importante pues justamente su individualidad y destacando que una de las mayores crisis que vive la persona justamente es el afrontar la muerte. Y bueno, pues de alguna manera, cuando hemos visto a las personas en este proceso, en los últimos momentos se destaca esa importancia de que es único y totalmente irrepetible. No hay dos personas iguales como se destaca en la diapositiva. Entonces, la tanatología, si bien, pues sabiendo de las raíces, viene de tánatos, logos, y que de alguna manera, pues se habla de el estudio, el tratado, pero recordar que los griegos, la palabra, digamos, el vocablo logos significaba sentido. De tal forma que se habla que la tanatología como el sentido de la muerte, tánatos muerte, lo relativo al sentido de la muerte, pero en tanatología, la tanatología del siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX, que es cuando realmente se habla de estudiar a la muerte científicamente, pues se considera que es para algunos una disciplina, para algunos otros una ciencia, que aborda el estudio de la muerte, pero también de la vida y a través de un abordaje humano. No podemos separar muerte de vida ni vida de muerte. En los diferentes
estudiosos de esta ciencia y esta disciplina, pues destacan lo importante que es precisamente abordar estos aspectos durante el proceso de vida del ser humano. Sin embargo, a lo largo de diferentes épocas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, vamos viendo cómo va incrementándose el miedo a la muerte. Philippe Ariès, un filósofo, historiador francés, que en su libro El hombre ante la muerte destaca cómo la muerte se ha ido presentando de diferentes formas en diferentes épocas. Y nosotros consideramos que la época que es la segunda mitad del siglo XX, cuando comienza a surgir el interés por el estudio de todo esto, pues justamente es cuando va a destacarse precisamente que hay un mayor miedo a la muerte, de tal forma que a la muerte se le fue considerando como una enemiga en la misma medicina, pues recordando era luchar en contra de la muerte, impidiendo que la persona muriera. Hay que destacar, de acuerdo a diferentes autores, que la muerte se negaba y actualmente el momento que estamos viviendo a través de todos estos meses, la muerte se ha hecho presente, se ha hecho visible para todos. Esa negación que persistió por diferentes épocas, actualmente, pues independientemente cómo cada quien viva este proceso, sabemos que es difícil negar a la muerte por todo lo que estamos viviendo, por toda la información que hay, por día a día lo que se está presentando a través de diferentes, inclusive, medios de información. Destaco aquí que la tanatología nos da más, inclusive, lecciones de vida que de muerte. Para algunos expertos dicen, inclusive recordando a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una de las personas muy reconocidas a lo largo de muchas épocas por su gran aportación que dio al acercamiento a la persona cerca de la muerte a través de su aportación de las fases, de las etapas del duelo. Ella decía que la muerte no existía. Y otra persona que aportó mucho en lo que se refiere a los cuidados paliativos, que hoy en México están muy en boga y que son importantes que se vayan desarrollando, pues también destacaba que lo más importante era trabajar para ayudar a que la persona viviera hasta que muriera, pero sin sufrir, sin sufrimiento. Un objetivo importante entonces de la tanatología es ayudar a la persona que muere que tenga una muerte adecuada, una muerte adecuada. Esto fue también aportación de un estudioso de todo esto, donde él hablaba cómo íbamos a lograr esta muerte adecuada. Weisman decía que muerte adecuada era aquella en la que había ausencia de sufrimiento. Hoy nos preguntamos cómo vamos a aliviar el sufrimiento de las personas que están pasando por este proceso. Y las personas que están pasando por este proceso no solamente pues son los pacientes, los enfermos, sino también la familia. Así como también hay que destacar el equipo de trabajo, el equipo de salud que está frente ahí, pues atendiendo a las necesidades del paciente y de la familia. Entonces, hoy uno de los aspectos fundamentales para lograr esta muerte adecuada es que no haya sufrimiento. Por otro lado, persistencia de las relaciones significativas para el enfermo. Estas relaciones significativas básicamente pues se refiere fundamentalmente pues, a los seres queridos, a los amigos. La familia, como ustedes bien saben, pues es la red de apoyo más importante y de tal forma que sabemos que es esencial la presencia de la familia en el momento, en el proceso. Hoy estamos viviendo pues barreras, dificultades para lograr que la familia esté lo más cerca de su paciente. Sin embargo, ustedes bien saben que se han recomendado una serie de estrategias por medios electrónicos para que si bien no puede estar ahí como se quisiera,
los familiares, los amigos, existan otras medidas para que se manden mensajes al paciente y que realmente los interlocutores, los trabajadores de la salud puedan ser los mensajeros para dar, pues ya sea a través de imágenes, a través de mensajes, de lecturas o medio telefónico con las recomendaciones que se dan para que sí, al menos den sus mensajes, su presencia de esta manera de forma virtual. Por otro lado, intervalo para el dolor permisible, en la que de alguna manera, pues sí, efectivamente la persona, hoy en día uno de los síntomas más temidos por la humanidad es el dolor. Si nos preguntamos a qué se tiene miedo en este proceso, uno de los mayores miedos es a morir con dolor. Nosotros hemos visto personas que nos piden que se le ponga una inyección ya porque no pueden continuar viviendo con ese dolor incontrolable, de tal forma que es importante que se controle el dolor. Por otro lado, alivio de conflictos. La doctora Kubler-Ross decía que en el proceso del morir, la persona tenía muchos pendientes y en esos pendientes estaban principalmente el 90% relacionados con la familia, con los seres queridos. Es precisamente en ese momento la necesidad que tiene la persona de decir algo y por eso hoy nos hemos visto con una serie de problemas, de dificultades, de preguntas, qué va a ocurrir. Y como veremos hoy, cuando de alguna manera ocurre la muerte del familiar, pues está ocurriendo lo que se ha llamado muertes catastróficas. Y estas muertes catastróficas nos están llevando pues a lo que se conoce muchas veces como un duelo traumático. Creencia de la oportunidad, siempre de alguna manera la esperanza es algo que nunca muere. La creencia en la oportunidad se refiere muchas veces a la posibilidad de que, aunque sea en el último momento, pues pueda decirle algo a alguien que necesita, o por otro lado, pues un legado a alguien también. Un aspecto que le preocupa muchísimo a las personas en este proceso es no haber dejado pues proyectos inconclusos, y es importante que quienes se quedan puedan continuar esos proyectos, y eso le da mucha paz a la persona que está en este proceso del morir. Ejercicios y opciones, actividades factibles, que sea posible, que eso mejore su autoestima, comprensión de las limitaciones físicas que se puedan tener por su condición y por supuesto todo esto enmarcado dentro de lo ideal de cada persona. Como ya dije, esto es individual, esto es en cada persona es distinto, es diferente. Y otro autor, Schneidman, dice, muerte adecuada no solo es para el que muere, sino también para los principales sobrevivientes, los seres queridos, los familiares, una muerte con la que estos puedan vivir y no solamente sobrevivir. Aquí la pregunta es, en esta pandemia, realmente la situación que se está viviendo, de qué forma los familiares van a vivir en este proceso del duelo. Como dice, no solamente sobrevivir, y como vamos a ver, pues a veces la interrogante es qué tanto riesgo es que estos duelos, pues de alguna manera se puedan convertir en duelos prolongados. La tanatología en este siglo XXI propone como temas fundamentales estos tres: el morir, el acto de morir, donde realmente es diferente a la muerte, pero aquí en el morir destacamos pues todo este proceso que va a vivir la persona y que de alguna manera pues requiere de un acompañamiento, donde en este momento, en esta pandemia, en muchos casos, dependiendo dónde se encuentre la persona, este acompañamiento puede estar siendo dado pues por los mismos profesionales de la salud o por quién es la gran interrogante. Por otro lado, el tema importante, la muerte, por supuesto, que hoy en día, como sabemos, bueno,
La muerte, pues no hay que tenerle miedo, hay que aceptarla, hay que temerla, así como decía un investigador también en esto, a la muerte hay que temerle porque finalmente pues es algo desconocido, pero por otro lado hay que aceptarla y hay que aceptarla pues en el proceso de la vida, conforme más nos preparemos a lo largo de nuestra vida, es como mejor vamos a aceptar a la muerte. Decía también Ignaz Lev, la mejor forma de quitar miedo a la muerte es amar intensamente a la vida, es sacarle jugo a cada minuto de nuestra vida, es vivir y todo esto pues en el entorno que nosotros realmente pues nos encontremos. Y por otro lado, otro de los temas fundamentales y que a continuación vamos a ir mencionando es el duelo que viene de la palabra latina duelum, que significa dolor, y que de alguna manera, bueno, pues como sabemos de entrada, el duelo no es una enfermedad, el duelo ya decían ustedes es un proceso, y todo proceso requiere un trabajo, pero es un trabajo por la propia persona, y aún pues en una familia, cada quien va a vivir su duelo de acuerdo a muchos aspectos de lo cual también mencionaremos en un momento. Entonces, ¿por qué es importante y por qué se consideran estos tres temas fundamentales en tanatología? Porque son experiencias humanas de gran trascendencia. Ya señalaba yo que esto entonces pues refuerza esa parte de abordar todos estos aspectos desde un 100% de vista humano, humanamente. Nuestra Asociación Mexicana de Tanatología, que se fundó en 1988, pues es uno de los objetivos más importantes que para curar el dolor de la muerte y la desesperanza hay que hacerlo desde un 100% de vista humano. Entonces, en todo esto debemos, por lo tanto, poner atención a las personas que van a morir, ya que todas aquellas que están participando en este proceso requieren tener una participación muy activa por la siguiente razón. En primer lugar, esto es importante porque las personas en todos estos procesos, en algunos lugares, en algunas experiencias, ha visto que por el hecho de estar ya más cerca de la muerte, a veces ya se les considera que ya no forman parte de los vivos. Y como decía, a la persona deberá seguir siendo considerada parte de los vivos hasta el último segundo de vida. Por otro lado, estas personas, como ya también se señala, pueden tener pendientes inconclusos y necesitan que se les apoye, que se les guíe en todo este proceso para que finalmente se sientan con esa paz tan importante que se requiere en este proceso. Es destacable también que necesitamos escuchar a las personas de una manera activa para identificar sus necesidades y puedan ser cuidados efectivamente. Fíjense que una de las herramientas importantísimas en este trabajo de apoyo y abordaje tanatológico en las personas en este proceso, sean los pacientes, sean los familiares o sean en el equipo, se requiere de alguien que esté presente y les escuche activamente. Ese es uno de los aspectos importantísimos, que los escuche activamente. Por eso la herramienta para algunos se le llama atención plena, para otros escucha activa, pero es importante estar desarrollando este tipo de herramienta para poder efectivamente apoyar a estas personas. Y por otro lado, se dice que ellos, los pacientes, las personas que están cerca de la muerte, tienen mucho que enseñarnos acerca de la humanidad y del final, de alguna manera, con todas pues, sus necesidades, sus emociones, como angustias, miedos y esperanzas. Una de las necesidades más importantes
para la persona en todo este proceso se llama esperanza. Por otro lado, un antídoto del miedo también es la esperanza. Y bueno, aquí entonces, como parte esencial de este trabajo, hay que destacar que debemos de poner atención a las personas que están muriendo, porque ellos son seres vivos y porque nosotros también queremos mejorar nuestra sociedad y tener un sistema que nos cuide a nosotros cuando vayamos a morir. Hoy, en este siglo XXI, a nivel mundial, la medicina tiene como objetivo, como uno de los objetivos, lograr que todos al final, en el momento de nuestra muerte, tengamos esa muerte digna que se destaca. ¿Y cómo vamos a lograr esa muerte digna? A través justamente de la tanatología, de los cuidados paliativos y de toda la presencia que podamos brindar como familiares, como amigos, como equipo de salud a quien necesite este tipo de apoyo. Hoy, como les destacaba hace un momento, nos preguntamos si a través de estos meses que se han estado viviendo, a través de estas más de 100,000 muertes que se han presentado en nuestro país y muchas más en otras partes del mundo, qué es lo que nosotros hemos venido reflexionando. La tanatología nos invita a reflexionar. Cuando se estudia tanatología, en el estudio de la tanatología, necesitamos constantemente estar reflexionando a través de lo que se vive y cómo se vive. Y necesitamos trabajar nuestra propia muerte. Quienes trabajamos de cerca con la muerte, con los enfermos, con los familiares, necesitamos primero trabajar nuestra propia muerte. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver frecuentemente en el espejo de nuestra propia muerte. ¿Y eso qué impacto nos ocasiona? El estrés que se vive y que se ha estado viviendo a través de todas estas experiencias, simplemente de lo que vemos, de lo que escuchamos, cómo lo hemos venido manejando. Ese es un aspecto muy importante. Los familiares, los amigos, todos en algún momento hemos tenido a alguien que hemos sabido que ha adquirido la enfermedad, que se ha contagiado y que ha muerto. Entonces, ¿cuál es el impacto que se ha tenido? Generalmente se hablaba que cuando se vivía, por ejemplo, pues una serie de tragedias, de situaciones, el famoso, los terremotos, los sismos aquí en México que han ocurrido y todas las muertes que ocurrieron, a veces la actitud de quien no estuvo presente muchas veces se decía que se pensaba en la muerte del otro. Hoy seguramente ha sido difícil pensar únicamente en la muerte del otro, porque hoy todos somos vulnerables. En algún momento se han hablado de poblaciones, ¿sí? Que tienen más riesgo unas que otras por sus enfermedades, por ciertos criterios, pero hoy la muerte pues ha llegado también en todos los grupos de edad. Todos absolutamente somos vulnerables y esto nos debe de llevar a una reflexión importante que nos lleve a hacernos conscientes de nuestra propia mortalidad. Ese es el primer paso que tendremos que dar, ser conscientes de nuestra propia mortalidad y acabar ya pues de estar negando a lo que en algún momento pues algún día nos va a pasar. Por otro lado, entonces la pregunta que se hace es qué tanto un duelo que se está viviendo actualmente se puede complicar. Quiero destacar, decíamos que el duelo, en general, el duelo es un proceso y es normal ese proceso y hay que vivirlo individualmente, pero acompañado. Vivirlo porque se requiere una serie de tareas que veremos a continuación también, pero hay que vivirlo. Sin embargo, aquí, ¿qué tanto estas
dificultades de acercamiento con los seres queridos, dependientes. Hace poco me preguntaba alguien de qué forma se está exacerbando la culpa en muchos lugares, en muchas familias, por haber dejado de hacer esto, por haber contagiado a algún familiar. Y esta culpa, que como saben es una emoción que es frecuente y sobre todo en nuestra población. En México se dice que somos una sociedad muy culpígena y que la culpa no tiene ningún realmente sentido, porque si nosotros vemos realmente lo que significa el amor que le tenemos a este ser querido, eso lo cambia todo. Nadie estamos deseando que nuestro ser querido, que nuestro familiar adquiera la enfermedad. Sin embargo, bueno, pues a veces de alguna manera por descuidos, por ciertas situaciones están ocurriendo. El duelo normal, por otro lado, requiere de un trabajo como ya le dijimos, todo proceso requiere de un trabajo. Y este trabajo, como decíamos, lo ideal es que se haga acompañado ¿de quién? De seres queridos, de familiares, de amigos, desde el niño, adolescente, adulto, adulto mayor, todos absolutamente. Por supuesto que en cada etapa del ciclo vital va a ser diferente, porque ustedes bien saben que los niños, antes de los 6 años, su concepto de muerte es diferente a cuando van ya desarrollando y creciendo, pues van adquiriendo, va modificándose su concepto de muerte. Y cada quien en su etapa de su ciclo vital, pues va a tener sus propias necesidades, y esto va a hacer que sea diferente cuando se viva este proceso. Sin embargo, pues el 90% en general, antes se hablaba que el 80%, en los últimos estudios, trabajos y aportaciones se habla que es el 90% de personas. Cuando tenemos una pérdida significativa, salimos, trabajamos este proceso y salimos adelante a través principalmente de algo que es importante, que se llama resiliencia. En general, todos somos resilientes, pero tenemos que desarrollar esta resiliencia, es esa capacidad que se puede tener ante cualquier dificultad, problema, crisis, resurgir y salir adelante. La mayoría de individuos entonces que tienen una pérdida significativa son resilientes, y esto destaca que por eso el 90% no requiere de apoyo profesional, pero hay un 10% que sí lo requiere. En esta 90% se habla que lo que ayuda a esta resurgir, a esta capacidad que se tiene de continuar, de seguir, pues mucho es el apoyo de familiares y amigos. Y sin embargo, un porcentaje del 10% aproximadamente experimentan respuestas persistentes y anormales que le impide pues continuar o realizar su vida como la venía realizando. Y esto de alguna manera va haciendo entonces que el duelo se complique. Y por eso se habla mucho, seguramente han escuchado, del duelo complicado. Actualmente la nomenclatura da la clasificación de las enfermedades mentales, la más reciente, la 5, propuso el término duelo persistente complejo, y la clasificación internacional de las enfermedades propuesta por la OMS, también la más reciente, la 11, habla de duelo prolongado. Las dos entidades son iguales y la diferencia únicamente es semántica. Friedman, en el año 2016, hablaba que la denominación del duelo persistente complejo fue un término provisional, y actualmente, de alguna manera empírica, se apoya más el término de duelo prolongado. Se preguntarán, porque es algo que surge con frecuencia, entonces, ¿cuánto tiempo
debe de durar un duelo o cuánto tiempo dura un duelo. En esto ha habido también muchas diferencias de opiniones, pero en general algunos expertos como William Worden dice, bueno, esto va a variar y un duelo puede durar un mes, puede durar 6 meses. Antes se hablaba mucho el término de 6 meses y bueno, a veces podemos hablar de un duelo de un año, de 2 años. Y hay duelos que dicen, pues el duelo parece que no termina, no termina. Sobre todo cuando hablamos de la pérdida de un hijo, la pérdida del hijo en la familia es uno de los duelos más difíciles y que en su porcentaje mayoritario se vuelve duelo complicado. Sin embargo, no impide y no se dice que no se pueda procesar y hacer un trabajo, claro, se requiere a veces hasta de más tiempo. Entonces, hoy en día, un término actualmente que se habla más de duelo prolongado, no específicamente por el tiempo, porque varía universalmente. Les digo, hay personas que necesitan trabajar esto por un año o por 2 años, y no es que sea anormal. Aquí mucho es lo que va cambiando su estilo de vida. A veces hay personas que ya al mes o a los 3 meses se vuelve ya totalmente un duelo prolongado, complicado, porque comienza a cambiar su estilo de vida en su esfera mental y eso afecta enormemente. La definición que proponen es como aquel patrón de manifestaciones que se prolonga por la muerte de alguien o la preocupación persistente de la pérdida. Hoy sabemos que las pérdidas, pues, son ya tan muchas y hoy podemos hablar de una pérdida de la salud y la pérdida por ejemplo, una parte del cuerpo, pues todo eso requiere un trabajo, requiere una elaboración del duelo. Pero bueno, también la tanatología, como se propuso desde sus aportaciones de Kubler-Ross y de algunos otros autores, principalmente en la pérdida significativa del ser querido, aunque les repito, hoy la tanatología ha también pues trabajado otros tipos de pérdidas, como ya hablábamos. Hoy la pérdida de la mascota, por ejemplo, pues igualmente es una pérdida muy importante para muchas personas. Estas manifestaciones de las que hablamos son todas estas, pues, dificultades para que la persona acepte la realidad de la pérdida. Puede haber lo que ya decíamos, culpabilidad o vergüenza hacia la muerte y que le cueste trabajo entonces aceptarlo. Puede haber también dificultad para establecer interacciones sociales y la persona tienda a aislarse. Hoy surge otra interrogante importante. Hoy, pues la propuesta de esta pandemia ha sido que tratemos de mantenernos en casa el mayor tiempo posible, tratemos de tener los menos contactos sociales. Y hoy, bueno, poblaciones de alguna forma de los extremos de la vida, tanto en los niños como en las personas de edad avanzada, pues hay interrogantes de qué forma puede estar afectando este confinamiento, donde se habla mucho que es la base para en la vida de estos extremos de la vida las interacciones sociales, y justamente hoy de qué forma pues igualmente pues están trabajando propuestas, se han dicho una serie de recomendaciones para evitar que afecte enormemente a la persona este tipo de confinamientos y de alguna manera afecte a su propia vida. Hoy todos, de alguna manera, como personas, estamos en duelo. Ya el solo hecho de estar cambiando nuestro estilo de vida, el estar perdiendo estos contactos, no teniéndolos con la frecuencia que los tenemos, son duelos que los tenemos que trabajar y tenemos que reflexionar. La tanatología insiste en reflexionar
¿Qué vamos a aprender de todo esto? Y bueno, de acuerdo a lo que decíamos, hay algunos autores que todas estas manifestaciones, según dicen, pueden estar por más de 6 meses. Generalmente con una persona lleva en este proceso más de 6 meses, requiere a veces apoyo, vigilancia, supervisión, sin necesidad, como ya lo dije, de que acuda a un profesional, a menos que ya haya otros riesgos, como veremos. Entonces aquí ya se decía, 1 de cada 10 adultos que viven en duelo, 1 de cada 10 adultos que viven en duelo, tienen riesgo de prolongarse este duelo. Y la prevalencia, bueno, en general es de 9.8%. Se han hecho algunas investigaciones en este contexto. Bonanno, un estudioso del duelo, él habla que 50 a 60% cuando tenían una pérdida significativa no expresaban manifestaciones, 30 a 40% sí expresaban manifestaciones con una recuperación al año y 10% entonces reportaban quejas persistentes. De alguna manera, en los porcentajes estos que no expresaban manifestaciones, bueno, habría que ver porque qué tanto esta se pudiera complicar o no. Cada quien de alguna manera va a expresar y a trabajar su duelo de manera diferente, y aquí vale la pena destacar que en estudios que se han hecho se ve que la mujer trabaja su duelo de manera diferente que el hombre. La mujer expresa más su sufrimiento, busca más las ayudas, a diferencia del hombre, que de alguna manera él trabaja su duelo. No es que le duela menos, no es que sufra menos, sin embargo, trata de ir desarrollando y elaborando su duelo con acciones, buscando la manera de qué forma puede ir ayudando a algunas personas. Sobre todo eso se ve en la muerte, cuando se ha presentado la actitud del hombre y de la mujer. En algunas observaciones que se hicieron, en algunos trabajos se veía que era diferente, pero esto no quiere decir que el hombre no esté sufriendo su duelo, su pérdida. Otro estudioso del duelo, Neimeyer, Robert Neimeyer, él dice que las diferencias en las prevalencias del duelo son debidas a características de la pérdida. Hoy sabemos que pues, el homicidio, la violencia que sigue latente en muchos lados como en nuestro país, bueno, es algo que lleva justamente a un duelo prolongado. Esto ya sin más, sabemos que la consecuencia es un duelo traumático para prolongarse y requiere sí de ayuda profesional. También un aspecto fundamental, el vínculo de pertenencia. Es importante destacarlo. Hoy todos en algún momento, de alguna manera, probablemente a lo largo de nuestra historia de vida hayamos tenido una pérdida, y en los niños no es tampoco frecuente que pierdan, por ejemplo, en algún momento a su mascota. Si tienen una mascota, pues para ellos tiene un gran vínculo de pertenencia, y probablemente si un pequeño pierde a su abuela, pero su abuela vivía en otro país, nunca la conoció, únicamente por fotografía, pues para él realmente el vínculo de pertenencia no era un vínculo importante, de tal forma que no va a tener ese gran dolor como lo pudiera tener en ese momento su padre. Las faltas de red de apoyo, ya dijimos que son importantísimas en un proceso de duelo normal, y ni se diga posteriormente, siguen siendo importantes las faltas de red de apoyo, van a contribuir a que el duelo se pueda prolongar, de tal forma que hoy, como se dice en general, un duelo hay que vivirlo acompañado, ya sea del mejor amigo, del mejor vecino, del hermano, de alguien con que hay
toda una confianza para sentir, fíjense bien, algo importantísimo, seguridad. Seguridad. Como seres humanos, la seguridad sabemos que es una necesidad inherente de toda persona. Y en ese momento, ante esa situación que se vive, se requiere seguridad. Y a veces la seguridad nos la puede dar pues un ser querido, una persona que tenemos mucha confianza con él, pero a veces no le encontramos, fíjense bien, en la familia, y a veces entonces sí se requiere buscar esta seguridad de forma externa con algún profesional. Y por otro lado, dificultades para expresar su sufrimiento. Aquí de alguna forma pues va a depender entonces de cada situación, de cada persona, de la personalidad. Sí habrá personas que les cueste trabajo expresar cuando tienen alguna emoción y por eso es importante pues destacar lo esencial que es en este trabajo el expresar las emociones. En el duelo prolongado va a haber entonces una serie de factores que van a contribuir para que el duelo sea prolongado. Factores de riesgo, pues ya lo dijimos, el duelo por violencia, una muerte por violencia va a ocasionar un duelo prolongado. Por otro lado, la muerte inesperada. Hoy en muchos sitios está ocurriendo esa muerte inesperada por la rapidez, por el desconocimiento de cómo va evolucionando hoy, independientemente que se ha tratado de que se difundan una serie de datos de alarma y se acuda de inmediato pues a la atención con el profesional para de alguna manera evaluar muy bien la gravedad de la situación en que se encuentra la persona, pues nadie espera que llegue a esa muerte inminente y eso va a hacer que pues en algunos casos se pudiera volver entonces como un duelo prolongado. La interdependencia en las relaciones, cuando hay una relación de tantos años, pues eso dificulta la aceptación de la pérdida y eso lo va a llevar a un duelo prolongado. Cuando hay problemas en la salud mental, hoy tenemos que evaluar muy bien la salud mental de la persona, porque si existe en su historia antecedentes de una depresión o de un trastorno mental, esto lo va a llevar a dificultades para el manejo y entonces el riesgo es inminente. La edad avanzada, las personas de edad avanzada tienen también, sobre todo, uno de los duelos más estudiados en las personas de edad avanzada es el duelo por la pérdida de la pareja y que, como sabemos, va a ocurrir con mucha frecuencia. Y entonces, bueno, sobre todo, pues sabemos que la mujer vive más, la mujer pues se queda sola, se queda en este estado nuevo de viudez y esto le requiere un gran trabajo por los riesgos que puede haber. Hoy están ocurriendo muertes en personas de edad avanzada y bueno, pues el riesgo está ahí latente. Un estado socioeconómico bajo, igualmente, así como un nivel educativo bajo, se han identificado como factores de riesgo por el desconocimiento, por lo que surge del riesgo de abandono y a veces, muchas veces, pues mayor aislamiento y mayor riesgo de complicaciones. Se han asociado entonces también por lo mismo pues, a este duelo prolongado problemas que compliquen más el duelo y en algún momento pues son focos de alarma que tenemos que estar muy atentos porque las personas descuidan uno de los aspectos más importantísimos, una necesidad que se llama el autocuidado. Y entonces las personas pueden caer en el autoabandono, cambios en hábitos alimenticios, descuidan su alimentación y esto los puede llevar a mayor riesgo en su estado de salud. Hay personas que se van a refugiar al abuso de sustancias, hay personas que caen en depresión severa y hay personas, como ya lo destacaban ustedes, que puede caer en ideación suicida o riesgo suicida y esto pues es de mucha alarma para
atender la situación que se vive en estos casos. Hoy uno de los autores que ustedes saben que en la evolución del duelo, pues se han hablado de diferentes aportaciones. Una de las que más se difundió fue la de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, con su aportación que mencioné, las etapas del duelo. Hay otras propuestas, pero bueno, uno de los acercamientos al duelo y que nos ayuda de alguna forma más didácticamente a seguir una evolución de este proceso y cómo se encuentra la persona es la aportación de William Worden. William Worden, en su aportación de las tareas del duelo, él dice que como tal, como proceso, tenemos que hacer un trabajo, cumplir con ese trabajo que nos lleve a realizar una serie de tareas, de tal forma que la primera tarea que tenemos que cumplir se llama aceptar la realidad de la pérdida. Aceptar la realidad de la pérdida, pues es aceptar la muerte tanto intelectualmente como emocionalmente, porque con frecuencia nos vamos a ver que las personas ante esta situación pues van a vivir el no querer aceptar la realidad de la pérdida y entonces tener lo que llamamos la negación. La negación es como un mecanismo de defensa que se tiene y es adecuado en la medida que a la persona le vaya ayudando a adaptarse a su situación. La negación tiene una función adaptativa, pero en la medida que esta negación se prolongue, ya no va a ser adaptativa, sino desadaptativa. Y esto puede llevar entonces a complicar el duelo y volverse un duelo prolongado. Se admite, en aceptar la realidad, se admite plenamente que el ser querido nunca va a regresar. Recordemos que, por ejemplo, en los niños menores de 6 años, su concepto de muerte siempre es que si muere un ser querido, va a regresar. La muerte tiene una característica de reversibilidad, de tal forma que los niños en esa etapa juegan, mencionan a la muerte constantemente, forma parte de sus juegos, te maté, etcétera, pero porque hay reversibilidad. Cuando de alguna manera va cambiando esto, pues su mayor miedo es perder a los padres. Cuando ocurre la muerte de un abuelo, por ejemplo, y hay pequeños, hay niños, hay que irles explicando en esos niños la manera de acercarse a esto, es la manera de comunicarse a través de juegos. El concepto ese de decirle, pues tu ser querido, tu abuelito está con Dios, pues es creando una serie de conceptos de que entonces Dios es malo porque Dios se lo llevó. Entonces es creando una serie de lenguaje en la que el niño vaya comprendiendo mejor lo que está ocurriendo. Y el mejor forma, por ejemplo, lo dio la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que comparaba la muerte como una mariposa desde su transformación, como el gusano hasta la mariposa que volaba y se iba. Y es una forma de explicarle a la muerte, el concepto de la muerte a los pequeños. Por otro lado, es una tarea difícil porque significa darse cuenta de un hecho muy doloroso. La persona amada ya no está con nosotros y es aceptar una realidad dura de entender. Por eso es una tarea difícil y pues requiere su trabajo. Aceptar la realidad de la pérdida, pues las dificultades para aceptarla, por ejemplo, ya hablábamos de la negación, y hay por ahí, cuando se prolonga esta negación, le han llamado este concepto de momificación, inclusive, bueno, en algunos casos, historias donde se ha sabido que la persona niega y guarda el cadáver del ser querido en su casa hasta que se descubre por los olores que despide, ¿sí? Significado de la pérdida, por ejemplo, el decir no lo extraño, negándole que no significa, que no me está afectando, o irreversibilidad de la pérdida, no quiero que muera. Entonces aquí de alguna forma,
sabemos que algo que ha venido ayudando en aceptar la realidad de la pérdida, pues son los rituales, pero actualmente la despedida, los rituales, ¿de qué forma pues se ha dificultado esta tarea de aceptar la realidad cuando pues no se vio al ser querido al final, no se le pudo decir adiós, no se le tocó y cuando en ocasiones pues se han entregado únicamente unas cenizas? Eso es lo que es lo difícil, y hoy pues de alguna manera se recomienda de alguna forma con los que estén en casa realizar algún ritual de despedida, algún ritual que les ayude pues a aceptar esa realidad de la pérdida. Hoy, si bien pues no nos acepta, se dificulta porque no lo vemos físicamente, pero de alguna manera nos puede llevar a pensar que físicamente ya no está, pero está de otra forma. De alguna manera, de acuerdo a, pues, a nuestras creencias, de acuerdo a nuestra cultura, que pensemos, pues nuestro ser querido ya está adoptado otro tipo de forma y adoptará otro tipo de presencia, pero siempre absolutamente estará con nosotros, si no, como dije, físicamente no, pero sí podrá estar de alguna manera en nuestros corazones, y siempre absolutamente va a ser alguien que va a estar en nuestra vida. La persona que se va físicamente, el ser querido, nunca es una persona que nunca se le va a olvidar, siempre absolutamente va a estar presente. A veces hay una serie de acciones en la que la persona, el miedo a decir me voy a olvidar de él, y entonces trata de poner fotografías por todos lados, altares, etcétera. No es que sea de todo malo, pero bueno, hay que pensar que el ser querido, bueno, cuesta mucho trabajo de alguna manera el aceptar que ya no lo puedo tocar, que ya no lo puede ver físicamente. Pero les repito, pues uno de los aspectos fundamentales es trabajar el significado de mi relación con ese ser querido. Por eso el vínculo que se tuvo con él es muy importante. Por eso a veces, en la medida que ese vínculo haya sido muy fuerte, pues por eso de alguna manera no va a ser fácil el trabajo, pero esta manera de lo que me deja, de lo que aprendí, de lo que significó, es muy importante. La mayor, dice, ayuda viene entonces de la proximidad de los allegados y de poder comunicarse con ellos. A veces es de alguna manera, como dice, hay duelo que no se habla, duelo que no se cura. Hay que tratar de siempre estar presente recordándolo. Y aquí se habla de una comprensión empática, y la contención son formas de acompañar. Otra de las herramientas importantes en ese trabajo justamente es la empatía que justamente nos va a llevar a la comprensión del duelo de la persona que lo está viviendo. Otras ayudas, bueno, ya decíamos, los ritos funerarios, y como dijimos, bueno, no en este momento está cambiando mucho todo. Hay quien a lo mejor en algún momento comentaba, yo quería, mi padre quería que lo enterraran, pero me están entregando sus cenizas. Sí, son situaciones diferentes, difíciles, pero bueno, de alguna manera en este momento, como se dice, hay que recordarlo siempre y bueno, y realizar rituales, si bien ya no se realizaron los que se tenían que realizar, hoy están realizando rituales inclusive por medio de alguna manera, pues esas ritos y prácticas que se han tenido para familias que son muy importantes y son católicas, pues las misas, los rosarios, pues se han hecho de forma virtual, y igualmente pues va ayudando de alguna manera al cumplimiento y aceptando esta realidad. Contar la propia historia, fíjense, acontecimientos vinculados con la muerte, puede tener un efecto catártico. Por eso es importante no decir, no hables de esto, no, hay que hablarlo, hay que recordarlo, las preguntas frecuentes que surgen
por parte de los dolientes, de los sobrevivientes, generalmente habrá sufrido. Para ellos es muy importante el que no haya sufrido su ser querido porque no pudieron estar presentes. Y es una interrogante que en ese caso, bueno, los profesionales que estuvieron cerca, pues es de ahí su responsabilidad de hablar y informar. La información les va dando esa seguridad y ese apoyo a lo que necesitan saber. Si no se da información o se da de una manera muy fría, pues van quedando ahí muchos huecos, muchos vacíos que hay que posteriormente trabajar. Aceptar la realidad no significa mentir u ocultar el sufrimiento, significa hacerlo presente, perceptible, para entonces prepararnos a afrontar momentos dolorosos. La segunda tarea de la que nos habla William Gordon se llama expresar el dolor de la pérdida. Es necesario entonces que aquí el doliente camine por el dolor del duelo, transite por este dolor para lograr trabajar su proceso. Aquí la única forma es que ésta individualmente transitar por este proceso, pues es vivir este dolor, pero es la única forma, ¿no? Esto no puede uno librarse o saltárselo. Reconocer y gestionar emociones que nos invaden con el fin de alcanzar nuevas perspectivas y nuevos enfoques de lo que se pueda venir. Y por otro lado, es un camino que forzosamente debemos recorrer en la búsqueda de una salida y en la búsqueda de la paz interior. Aquí no debemos de presionarnos, exigirnos en cuanto al tiempo, porque en este tránsito del duelo, pues a veces las personas por querer ayudar, querer pues decir algunas palabras, esas palabras muchas veces no son muy bienvenidas y al contrario, a veces dan mensajes que pueden inclusive aumentar el dolor. Entonces, si nosotros estamos ahí como amigos, como familiares y no sabemos qué decir, lo mejor es no decir nada, absolutamente nada, porque justamente pues quien está viviendo ese proceso sabe lo difícil, pues la gran dificultad y por ese lado nosotros a veces queremos darle un consuelo diciéndole ya pasó mejor vida, ya está en otro lugar más tranquilo. Eso en ese momento no favorece al doliente. En ese momento lo único que quiere es que su ser querido estuviera con él. Y sobre todo en estos casos, yo creo que la mejor forma de ayudar es únicamente con nuestra presencia. La presencia y el silencio es una forma de comunicarse y a veces dicen más de lo que sentimos y lo puede percibir mejor la persona, ¿sí? Si queremos, por otro lado, pues ayudar de alguna manera, estar muy atentos ahí, acompañando a veces lo que puede ayudar en ese momento, pues algo que las personas con esta situación no tienen tiempo, ni siquiera piensan en comer o en prepararse algún alimento. En ese momento puede ser de mucha ayuda el llevar una sopa caliente, llevar algo que le pueda gustar y acompañar únicamente. Eso puede ser de gran ayuda. Por otro lado, también algo que puede ayudar es a veces escribir un mensaje, pero esperar que pasen unas semanas, unos días. Eso es importante. Eso puede ayudar en este proceso. Nosotros, en nuestro servicio de cuidados paliativos, pues lo que a veces periódicamente vamos haciendo revisión, nuestros pacientes, un porcentaje elevado a veces mueren en el servicio y somos testigos de esa gran participación de la familia, de ese gran amor que le brindaron al paciente. Y bueno, en 2 semanas, 3 semanas, es hacerles una carta y esa carta que cumpla prácticamente con 3 requisitos. No dar mensajes muy adornados, porque esos mensajes que
hablan con palabras ya hechas, no suenan con mucha sinceridad. Entonces tiene que ser algo muy sencillo, sin muchas líneas escritas, únicamente que destaque pues ese sentir de pésame hacia la familia. Y por otro lado, uno de los aspectos más importantes es el reconocer pues todo el esfuerzo que hicieron, todo lo que realmente para ellos significaba, ese amor que le profesaban. Eso es fundamental. Y finalmente, bueno, pues dejar una puerta abierta si algo necesitan, pues estar en esa posibilidad de poder apoyar, escuchar, acompañar. Esos 3 puntos son importantes si queremos pues dar algún tipo de ayuda. Y fíjense que, por otro lado, una carta siempre pues le va a servir a la persona para que en su proceso pueda abrirla y le dé el consuelo que esté necesitando. Entonces, en esta expresar el dolor de la pérdida, pues es importante a veces estar observando, vigilando que la persona no se autoabandone. Aquí es tener mucho cuidado de que no vaya a adoptar algún tipo de situaciones de uso, abuso de, ya decíamos, el alcohol, el exceso de tabaco, etcétera. Mantener respeto, por supuesto, por uno mismo, procurando el autocuidado. El autocuidado es algo que se tiene que trabajar mucho. A veces no le damos el valor a ese autocuidado, pero el autocuidado hoy nos ha hecho ver en esta pandemia que es muy importante. El autocuidado no solamente físico, hoy también se le da un peso importantísimo al autocuidado mental. Hoy tenemos que ver de alguna manera cada uno de nosotros preguntándonos de qué forma nos está afectando la pandemia. Nos está en algún momento cambiando nuestra forma de ser. Habrá personas que de repente a lo mejor pues les está afectando el sueño, que no estén durmiendo bien. Hoy se ha habido la necesidad para muchas personas el incrementar el uso de psicofármacos para poder dormir por esta situación. Entonces, pues hay que buscar una serie de métodos de hablar, de analizar, de reflexionar, de compartir para que en algún momento pues uno pueda cuidarse. Autocuidado, pues lo dices, es cuidarnos primero nosotros mismos. Es una parte, a veces no hemos tenido como esa cultura, hemos pretendido querer cuidar al otro y descuidarnos a nosotros. Hoy, si queremos ayudar, hoy el personal de salud tiene la necesidad de trabajar muchísimo esta parte del autocuidado, porque si no se desmorona, y hemos sabido de algunas historias muy tristes en las que sí, efectivamente, la persona se vienen abajo, pero entonces requiere mucho trabajar ese autocuidado para estar mejor como personas y poder dar la mejor presencia, el mejor apoyo, la mejor ayuda. Respetar los horarios, cuidar la alimentación, el ritmo de sueño, todo esto porque a veces se ve afectado enormemente. Mantener la actividad física, acudir con el médico si se requiere. A veces es observar esto y si no, pues ver y pues ofrecer ese tipo de ayuda y te llevo al médico. Evitar decisiones impulsivas, posponer todo cambio importante de la propia vida, el tomar decisiones que no son los momentos mejores, oportunos para tomar decisiones y decir, mejor me voy a vivir a otro lugar. Aquí tampoco es el momento, la recomendación de decir, haz un viaje, porque eso te va a ayudar. No. Hay que recordar que este proceso, y eso hay trabajos, se han estudiado, una persona, generalmente las personas de edad avanzada, yo puedo compartir mi mayor experiencia por mi trabajo, son con las personas de edad avanzada. Y podemos decir que una persona de edad avanzada, cuando pierde al ser querido, a la pareja, pues lo ideal es que continúe ahí en la casa donde vivió con esa pareja, porque eso le va a ayudar a poder trabajar mejor este proceso. A veces los familiares, los hijos, por protegerlo, por ayudarlo, quieren llevárselo a otro lugar, a vivir con ellos, a llevarlo inclusive
adoptan porque pensar en riesgos, quererlo ingresar a un asilo, a una institución, y no es una recomendación idónea, a menos que no haya otra opción, pero requiere mucha vigilancia porque lo ideal, el mejor trabajo de este proceso se va a hacer donde se vivió con ese ser querido. A veces, bueno, van a venir pues momentos donde se va a recordar a la persona, fiestas, aniversarios, vacaciones, pueden reavivar el dolor, creando a veces riesgo de desmoralización, soledad, abandono. A veces en este proceso, estos momentos, se pensaría que uno ha regresado nuevamente al inicio y no. Son situaciones que se van dando y es inevitable y se debe de aprovechar para pues recordar, compartir y pues de alguna manera tener muy presente que la persona sigue estando en nuestro pensamiento, en nuestros corazones. Hoy estamos próximamente ya a vivir pues las fiestas navideñas y hoy pues estas fiestas navideñas donde ya no van a estar en muchas familias los seres queridos, el padre, el hermano, el hijo, el amigo, no van a estar. Y entonces hay muchas formas de celebrar esto. A veces en algún momento hay quien determinó y decir, pues mejor no hago nada. Y bueno, no, son decisiones, no es que sea algo normal, son decisiones, hay que tomar decisiones. Pero hay quien también, dependiendo del momento, porque a veces esto está muy reciente y es muy difícil. Y entonces, bueno, lo importante es que los más cercanos, los familiares, estén unidos por todo, porque eso es la mejor fuerza que les va a dar a través de la resiliencia de cada quien y puedan continuar en este proceso. Pero hay quien también determina y dice, bueno, pues quiero recordar a mi ser querido en esta celebración y si no está físicamente, estará de alguna manera espiritualmente con nosotros, recordándole a través de algunas palabras que él decía, recordándole a través de su sonrisa, recordándole a través de el recuerdo que a nosotros nos trae. Entonces, expresar el dolor de la pérdida es importante hablar de lo que se siente, qué es lo que se está sintiendo. El llorar no es malo porque a veces se insiste, no llores, te va a hacer daño, no. Hay que llorar, hay experiencias, hay trabajos del beneficio, de las lágrimas, de lo que ayudan, que fluyamos, que saquemos todo lo que traigamos dentro. Buscar y seleccionar quién de los familiares o amigos puede hablar mejor con el deudo, ya lo decíamos, alguien siempre va a sentirse una mayor confianza. La disponibilidad de un familiar o de un amigo en muchos casos puede ser un factor decisivo para la elaboración del duelo. Actitudes de la sociedad hacia el duelo no son de ayuda para el doliente, ya decíamos, aquellos mensajes cuando decíamos se pierde al hijo y le dicen puedes tener otro hijo, no llores, no hables de tu familiar que murió, te hace daño pensar en tu ser querido, son comentarios no aceptados, son comentarios de no ayuda, son comentarios que no hay que hacer, de tal forma que ya dijimos, mejor hay que mantener un contacto, pero en silencio. Todos estos mensajes a veces propician más dolor. Otras acciones que dificultan expresar el dolor, pues evitar recuerdos del que murió, definitivamente no, a todo lo contrario, no hay, los recuerdos van de alguna manera a ser pues latente la presencia, sino físicamente la presencia emocionalmente y espiritualmente. Y la cura geográfica se refiere a lo que ya decíamos, porque eso, cuando se tienen los recursos, se le dice a alguien, mejor vete a hacer un viaje y pues ve a hacer el viaje y ya posteriormente pues valorarás qué hacer y no, la cura geográfica no ayuda de nada, sino únicamente retrasar el proceso. La tercera tarea, perdón, es la readaptación al medio
con la ausencia del ser querido. Es cuando se comienza ya a adaptar y a vivir con la ausencia del ser querido. Adaptarse a un entorno modificado, puede ser, hay quien decide pues ya en ese momento pues cambiar las cosas, donar las cosas del familiar que ya no, que murió, es lo que cada quien va decidiendo y afrontando la ausencia del ser querido. Llenar el tiempo con algo más que tu dolor, de alguna manera, pues viendo álbumes, fotografías, escritos, siguiendo pensando en él, por supuesto, o en ella, pero de alguna manera ya continuando uno su vida, continuando su vida, realizando las cosas que realmente venía haciendo. En algún momento pues se requiere, según el autor Static, hacer una serie de ajustes internos porque la persona puede hacerse una serie de interrogantes, por ejemplo, en esto, y que ayudan, por supuesto, ¿sí? ¿Quién soy yo, por ejemplo? ¿Quién de alguna manera, de qué manera yo participé como vínculo para mi ser querido y qué ha aprendido después de la muerte de mi ser querido? Son palabras que nos pueden ir ayudando, ¿saben?, a ir encontrando un significado pues de alguna manera, a ese vínculo que tuve con mi ser querido. ¿Cuál es el significado? Siempre hay algo que me dejó como legado el amor, su forma de ser, su forma de vivir, lo que me decía, muchísimas cosas en la historia de vida de cada quien. Y bueno, finalmente la cuarta tarea del duelo de William Gordon habla de reubicar emocionalmente al difunto y proseguir tu vida. Buscarle un lugar especial. Para William Gordon destaca que es la tarea más difícil, encontrarle un lugar para tu ser querido. No es fácil, ¿sí? No es fácil de qué forma encuentro, pero bueno, es de alguna manera hacer latente que sigue presente en mi ser querido, en mis pensamientos, en mi pensar, en mi forma de vida. Honrarlo y mantenerle vivo su recuerdo en tu interior e incorporar los mejores aspectos de la relación que tuvieron. Por supuesto que a veces cuando las relaciones no fueron buenas, a veces se pensaría que el duelo pues va a durar menos porque ya no está, porque sí me hizo daño, porque no era bueno conmigo. Y no, es todo lo contrario. Cuando hubieron buenas relaciones, duele mucho, pero finalmente el duelo se va resolviendo favorablemente por estos aspectos que estamos comentando. Pero cuando no, cuando hubo de alguna manera mala relación y que muchas veces inclusive se deseaba la muerte por el daño que hizo o el daño que nos hizo, de alguna manera el duelo se puede complicar porque se requiere de otros aspectos de trabajo importante como es el perdón, el perdonar o el pedir perdón. El primero es el autoperdón. Necesitamos aprender a autoperdonarnos por la situación que se está viviendo. También de alguna manera el sentimiento de dolor recurrente puede presentarse igualmente en estas etapas, como ya venimos mencionando, en el aniversario, su festejo de cumpleaños, su aniversario, si eran la pareja, aniversario de bodas, etcétera, en una visita a un lugar que tenía un significado especial, recordándolo con el ser querido que murió. Y bueno, las lágrimas, si se hacen ahí presente, no es malo, todo lo contrario, les repito, puede ser muy favorable. A veces se presenta de repente súbitamente una tristeza, por lo general, pero bueno, es una tristeza pasajera por la situación, pero bueno, vuelve la persona ya a continuar su proceso. Y bueno, aquí William Gordon nos habla de una serie de mediadores que nos ayudan y nos orientan de alguna forma
a estar atentos, sobre todo por los riesgos que puede significar es que el duelo se prolongue. En primer lugar, bueno, él habla de quién es la persona que murió. Evidentemente era el padre, era la madre, el hijo, quién era el que murió. Entonces esto ya de alguna manera nos puede dar un escenario de qué es lo que en algún momento va a ir trabajándose para ayudar en este proceso. La naturaleza del vínculo, eso es fundamental, el vínculo que existía entre los dolientes y la persona que murió es fundamental. La cercanía, la proximidad que existía, los lazos, eso ayudan muchísimo para reconocer el trabajo que también se necesita realizar. Cómo murió la persona, igualmente, porque decíamos, algo fundamental que le preocupa mucho es si sufrió o no sufrió. Cómo murió la persona es muy importante de destacarlo porque, como decíamos hace un momento, actos de violencia que ocurren y que de alguna manera, pues eso nos lleva definitivamente a pensar que va a este duelo a prolongarse por la situación. Antecedentes históricos de la historia de la persona, quién era, igualmente cómo se desarrollaba, qué necesidades cubría, porque también se tiene que trabajar. A veces, de alguna forma, pues la situación de riesgos de si estábamos habituados a que realizaba algún tipo de actividad y dejamos de hacerla, pues tenemos que aprender a cumplir y a suplir ese tipo de tareas. Variables de la personalidad, ¿sí? Quién era, cómo era, pues era una persona muy tranquila o era una persona muy impulsiva, que a veces hasta a lo mejor nos daba miedo acercarnos a ella. Variables sociales, qué tantas redes de apoyo tenía, con quién interactuaba, pérdidas concurrentes y estrés, a lo mejor pues lo que en algún momento se puede estar viviendo actualmente, porque hoy en algunas familias pues se han perdido varios miembros a la familia. ¿Sí? Yo hace poco visité a una persona que había sido egresada del hospital y había tenido unos meses atrás la pérdida de un hijo y bueno, por otra situación y recientemente también perdió a una hija. Y entonces, bueno, pues eso de alguna forma requiere un gran trabajo porque la persona cae en depresión y cae en autoabandono y requiere definitivamente de muchísimo trabajo. Bueno, ya casi para finalizar, sí me quería compartir con ustedes algunas situaciones que de alguna manera han estado muy presentes de preocupación por lo que se está viviendo en este momento. Y uno de los aspectos que se ha hablado mucho es de la preservación de la salud mental. En general, yo comentaba que los extremos de la vida, hoy ha habido una serie de recomendaciones en los niños, los pequeños, los mismos adolescentes, pues ellos mismos en algún momento han mencionado pues que les gustaría que regresara a las aulas, a las escuelas para ver a sus amigos, sus redes de apoyo, de qué forma pues se han ido viendo afectadas, por igual las personas de edad avanzada, en la que de alguna manera pues se ha visto los riesgos y entonces el confinamiento ha sido como de alguna manera como casi ley, donde vemos que tanto va siendo afectado esto. De tal forma que, por ejemplo, en las personas de edad avanzada tiene de alguna manera importante para ellos aprovechar cada día y pueden llegar a percibir que en este contexto no lo pueden realizar. Para preservar entonces la salud mental en el adulto mayor, debemos identificarnos en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la identidad personal. Si es el abuelo, pues sigue siendo el abuelo y sigue siendo de alguna manera en la medida posible
pues el rol que tenía anteriormente, cuál era, y hoy ya pues la recomendación es que no se le visite por personas ajenas, externas, que puedan de alguna manera llevar el contagio, pero al menos sí podemos hacer llamadas, sí podemos, o videollamadas, sí podemos hacer escritos, cartas, etcétera, que se haga presente las personas y que de alguna manera lo sigan identificando como el abuelo, como lo que hacía, a lo mejor tomando en cuenta los consejos, pedir orientación, eso los mantiene vivos a las personas, el rol en la familia que ocupaba y el rol en la sociedad. Es importante también entonces destacar qué estamos haciendo nosotros, de qué manera podemos contribuir en esta pandemia. Yo por eso los elogio y los felicito por este evento que pues de alguna manera pues eh, denota esa preocupación por ustedes, por poder aportar algo y orientar y ayudar a tantas familias, a tanta gente donde hay muchas interrogantes. Hoy en día sabemos, bueno, algún día va a terminar la pandemia. Entonces yo creo que hoy, en lugar de preocuparnos con a veces informaciones que nos aterran o nos causan de más miedo, yo creo que tenemos que preocuparnos qué estamos aprendiendo de todo esto, independientemente del escenario que estemos viviendo. Y bueno, y cuando se tiene el potencial de poder participar y cuidar a los demás, de alguna manera, pues recordar que eso nos da un potencial para también nosotros tener la sensación de que estamos haciendo algo y podemos apoyar de esta manera. Recordar por ahí ha habido una serie de participaciones, grupos, campañas que se han estado preocupando en diferentes partes del mundo y esto es el ejemplo de una fundación donde hicieron una campaña en Casa con Salud y a través de la UNICEF y donde se habla enfocándose a las personas de edad avanzada, donde decían siempre he escuchado sobre la generación más grande. Ahora es nuestra oportunidad de ver nuestra responsabilidad, de ver protegerla. Las generaciones de jóvenes pueden ayudarnos. Y aquí una iniciativa que hubo en Italia de acercamiento a los adultos mayores en esta pandemia, donde se convocó a los jóvenes para que pudieran de alguna manera mandar mensajes, como dijimos, muchas de las veces no se puede hacer presencial físicamente, pero sí se puede hacer de manera escrita o a través de llamadas, pues buscar la manera de hacer ver con pues un apoyo y en este caso pues fue esta campaña Chao Nona, ¿cómo está? Y hola abuela, ¿cómo estás? ¿No? En esta convocatoria de jóvenes, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera el distanciamiento social pues es un distanciamiento físico que no debemos confundir con un distanciamiento de los afectos o de las actividades o de los proyectos personales. Estar aislado socialmente no significa estar abandonado. Entonces, tenemos que de alguna manera pues ser muy claros y hacer latente que se pueden hacer un sinnúmero de actividades sin necesariamente, pues actualmente tener que ir a algún lugar para poder realizar algo que hacíamos anteriormente. Hay una serie de recomendaciones como se habla del mantener contacto social con la familia, amigos, vecinos de forma virtual. Yo creo que es algo que estamos aprendiendo a realizarlo como simplemente pues la forma de llegar a la gente a través de pláticas, cursos de forma virtual y que puedan de alguna manera tener algún tipo de pues iniciativa que nos oriente y nos apoye. El mantener activa la mente realizando tareas placenteras, mantener una buena rutina de vida, el autocuidado. Hoy ha sido también la oportunidad para valorar esta necesidad de autocuidado
y de qué manera la estamos alimentando. Mantener la conexión con las propias emociones y compartirlas con los seres queridos, de cómo nos sentimos y de qué estamos haciendo. Y por otro lado, ya también destacar, como lo dijimos al principio, pues hoy que yo les puedo decir en nuestra experiencia en el trabajo con muchas personas en su proceso del morir, vemos que tenemos que aprender mucho para llegar a acercarnos de la mejor manera a través de cubrir una necesidad que es importante porque hay un gran vacío donde hoy en día se destaca en el mundo que las personas en este proceso necesitan un gran apoyo espiritual. La espiritualidad pues se destaca como un instrumento protector de la salud. Si me preguntan qué es espiritualidad, la espiritualidad está afincada en 3 pilares importantes. En primer lugar, el sentido de vida. El sentido de vida. ¿Cuál ha sido el sentido de vida en esta pandemia? ¿Qué es lo que estamos nosotros realmente haciendo? ¿De qué manera le estamos encontrando sentido a la forma como estamos viviendo esta pandemia? Por otro lado, las conexiones. Las conexiones es otro de los aspectos, pero las conexiones en primer lugar con uno mismo, con nosotros, con nuestro interior. Eso es importante. Nos ha costado mucho trabajo entender que tenemos que comenzar a aprender a conocernos y a conectarnos con nosotros mismos. Eso va a ser uno de los aspectos fundamentales para poder estar bien en equilibrio y poder apoyar y ayudar al que lo necesita. Y por otro lado, la trascendencia. La trascendencia también por igual es muy importante. Entonces, esos 3 son los fundamentos, los pilares de la espiritualidad de cada uno. ¿De qué forma nos está trascendiendo todo esto? Y entonces, bueno, se dice que en la salud, quien ha tenido de alguna manera el desarrollo de esto le puede ayudar, puede tener un mejor potencial. Creer en algo superior tiene efectos favorables para la salud. Y la espiritualidad no es sinónimo de religiosidad, ¿sí? Sin embargo, bueno, si preguntan, la religiosidad es como un vehículo que sí nos puede de alguna manera ir llevando pues a ir desarrollando mejor también nuestra espiritualidad. Y bueno, ya concluyendo, se dice que hay 2 estrategias que nos van a ayudar a un equilibrio en la salud mental para todos, la conexión social, pero bueno, como sabemos, la conexión social tiene que comenzar primero con nosotros mismos y con los demás, y con los demás pues tendrá que ser de forma virtual. Y la actividad física, decía un eminente profesor en gerontología y geriatría, el profesor Roberto Butler, que si la actividad física existiera en pastillas, todo el mundo tendríamos que estar tomando estas pastillas. Entonces no existen, no las podemos comprar en ningún lado, pero las vamos a encontrar. En nuestro propio hogar podemos realizar actividad física y fortalecernos y sentirnos mejor. Y finalmente, alguien que contribuyó mucho a la medicina, Sir William Osler. Él dijo en algún momento, el jabón, el agua y el sentido común son los mejores desinfectantes. Hoy, eso que lo dijo a principios del siglo XX, hoy nuevamente tenemos que recordarlo, porque son las cosas que tenemos que ir tomando en cuenta para estar mejor en esta pandemia. Y bueno, en el sentido común pues entra todo cómo estamos actuando, si realmente estamos pues cumpliendo y haciendo lo mejor en primer lugar para nosotros y para los que estén más cerca de nosotros. Pues eso es importante. Concluyo diciendo que en estos procesos siempre va a ser posible hacer algo, siempre. Y yo creo que en estos procesos que se están viviendo en el duelo, como insisto, hay que hacerlo acompañado con alguien que te dé la confianza. Y con eso concluyo, no sé si hay pues
momento, unos minutos para preguntas y comentarios. Sí, muchas gracias. Fue una muy bonita ponencia y nos lo expresan algunos de los comentarios. Entonces, le voy a empezar a leer algunas de las preguntas. Claro que sí. Samantha nos comenta, nos pregunta, ¿cómo ayudar a alguien que se niega a entrar en duelo y que, por ejemplo, no llora ni hace algún ritual y simplemente quiere evadir el tema? Claro, sí, es una forma de estar viviendo este proceso, seguramente en negación. Como ya lo decía, la negación no es mala al principio, es un mecanismo de defensa. Seguramente esta persona pues le cuesta más trabajo. No podemos obligar a alguien que llore, no podemos obligar a alguien que exprese eso, no puede ser obligado. Tiene que ser algo espontáneo en la medida que la persona de alguna manera se vaya dando cuenta. A veces el problema es que nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta. Nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de la importancia que tiene todo esto. Y bueno, a veces nos metemos en una burbuja, nos encerramos y pensamos que así pues no sufrimos. Sin embargo, ese sufrimiento está ahí latente. Y yo creo que aquí la forma, recordemos, si esto es muy reciente, a nadie le podemos obligar que salga. No podemos decirle, ve aquí o vamos aquí, di esto, no. No. A veces, precisamente en el inicio de un proceso de duelo, se habla, fíjense bien, en la misma Kubler-Ross decía, ella identificaba el inicio como una negación y un aislamiento, y no es anormal, a veces es la forma de iniciar el trabajo, o sea, negándolo porque no lo puede aceptar, porque le cuesta mucho trabajo aceptarlo, y aislándose. Entonces, no es que sea normal la forma que esta persona lo esté haciendo, pero sí tenemos que estar de cerca observando. Aquí se requiere mucha observación y a través de alguien que conozca a la familia, pues es invitarla. La clave es que esta persona no descuide su autocuidado, no abandone, si está estudiando, si está, no abandone eso. Es difícil al principio. Insisto, no hay que obligar, pero a veces también en el seguimiento que se va realizando y que se puede realizar, muchas de las veces hay personas que les cuesta mucho trabajo expresar, como ya decía, llorar. A veces hay grupos de autoayuda y en un grupo de autoayuda puede a veces favorecer, siempre y cuando no continúe la persona en negación. Lo primero que se tiene que ir trabajando es exactamente saliendo de esa negación para que vaya aceptando. Y a veces es invitarle a que hable de lo que significó la pérdida, este ser querido, a veces con alguien cercano, que hablen en familia, hay que hablar de la pérdida, hay que hablar del ser querido, hay que hablar de lo que significa para ellos que ya no esté físicamente con ellos. Hay que hablar de lo que era tan importante para ellos. ¿Sí? No sé si respondí a su pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Paulina nos pregunta, ¿el proceso de duelo puede complicarse si la persona presenta algún tipo de padecimiento psicológico o psiquiátrico desde antes? ¿Cómo influye ese factor? Sí, por supuesto. Decía yo en algún momento, es muy importante una evaluación mental de la persona. Si ya antes del duelo, antes de la pérdida, tenía un problema de salud mental, tenemos que abocarnos cómo está. Inclusive se recomienda, si no ha tenido una evaluación por el especialista psiquiatría, por ejemplo, se tenga nuevamente para saber en ese momento cómo está, porque si nosotros actuamos sin tomar en cuenta estos problemas, puede afectarle enormemente y exacerbarse su cuadro, sea depresión, sea un problema esquizofrénico, sea cualquier tipo, se puede exacerbar. Entonces, sí, primero tenemos que poner todo que esté en equilibrio
antes de comenzar a ver y a trabajar el otro proceso. Ok, muchas gracias. Nor Montañez nos pregunta, ¿cómo trabajar el duelo en relación al tema de las desapariciones, cuando no ha sido posible saber más al ser querido? Sí, es algo terrible, definitivamente es muy, muy doloroso. El duelo por las desapariciones es de los duelos también más difíciles, porque ahí justamente pues no se tiene no se tuvo al cadáver, y mientras no se tenga el cadáver, la persona le cuesta trabajo aceptar. Y es una situación muy, muy dolorosa. Ahí volvemos a lo mismo, no podemos obligar, se tiene que sí invitar a que pueda en algún momento, al menos lo mismo, que no se abandone, que no se descuide, y por otro lado, ofrecer alternativas, ofrecer apoyos en la medida que sea posible. En la Asociación Mexicana de Tanatología llegan a acudir personas pidiendo apoyo, facilitador, algún familiar cercano, algún amigo, que lo llevan para al menos que puedan ser escuchados y que puedan orientar. No podemos, a veces su esperanza de todas las personas es que su ser querido esté vivo en algún sitio. Y entonces, esa es la parte. Por eso a veces, con urgencia, cuando encuentran al cadáver, sí es doloroso, pero saben ya lo que ocurrió y es difícil. Y mientras tanto, no pueden trabajar este proceso. Y entonces sí requiere, porque ya ahí es un duelo complicado. Y entonces yo ahí sí sugeriría definitivamente una ayuda profesional. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta, ¿cómo trabajar el proceso de duelo en lo colectivo en caso de una pérdida familiar o de una persona valiosa a la comunidad cuando todos están en dolor? Sí, el término de duelo colectivo existe, y entonces ahí lo que se recomienda es que justamente si es una comunidad, es una familia grande, todos hagan un ritual de honor, reconociendo a la persona que murió, haciendo un ritual donde realmente cada quien pueda expresar lo que significó para ellos este ser querido y lo que significa actualmente, y sobre todo esa parte, ¿no?, de lo difícil. No está físicamente, pero siempre estará con ellos en sus corazones. Por ahí David Lester, otro investigador en duelo, él recomienda mucho trabajar el significado, que quizás podemos hablar de todas estas tareas, esto, pero quizás para él decía que la tarea final para ir encontrándose en paz y diciendo, puedo hablar del ser querido sin que me duela, es encontrarle un significado, encontrarle un lugar en uno mismo. A partir de ahí, donde ubico a mi ser querido. Siempre voy a estar pensando en él, pero ya no me duele, pero ocupa un lugar importante en mi vida. Esa es la parte fundamental. Muchas gracias. Bueno, Ignacio nos pregunta cómo hacer que una persona tenga ese ritual de manera efectiva sin que le duelan mucho los recuerdos del pasado. Bueno, aquí siempre, fíjense, la persona siempre se considera, bueno, pensar en qué le recuerda a esa persona, porque bueno, cada quien en su historia de vida tiene su vínculo, su lazo. Entonces, una forma de recordarla, de hacer un ritual, es recordando lo que contribuyó a mí. A veces esas personas pueden haberme dejado un legado, haberme dejado algo que yo puedo continuar. Por eso hoy en muchas familias, en muchos lugares, también una forma de encontrarle significado es hacer algo que yo a través de mi acción voy a enaltecer el recuerdo en honor a mi ser querido. Y hay personas que a partir de ahí deciden dedicar alguna acción, alguna parte de su vida, a hacer una donación, por ejemplo, de todos sus libros, hacer una donación de algo,
Eso de alguna manera va a ser muy significativo. Entonces, es buscar en la historia de vida de ese vínculo, de ese lazo, un significado que pueda yo de alguna manera enaltecerlo y siempre, pues donde esté, saber que para él significa mucho ese acto. Es un acto de amor. Finalmente, el duelo es un duelo que duele por ser un acto de amor. Es eso. Muchas gracias. Nos comentan si nos podría compartir alguna bibliografía. Sí, miren, sí, por supuesto. Cuando uno comienza a meterse en este campo, yo siempre les digo a mis alumnos y a todos que leamos el libro que fue como el inicio, la apertura, lo que nos abrió el campo en esto, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que se llama Sobre la muerte y los moribundos. El libro de Sobre la muerte y los moribundos de la doctora Elizabeth Kubler-Ross se consigue porque ha habido, desde que inició de la década de los 60, sigue editándose por el gran impacto que sigue causando. Entonces se consigue fácilmente, igual lo ha editado muchas editoriales y se consigue actualmente. No tiene mucho sacar una nueva edición Sobre la muerte y los moribundos de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Y hay otro libro que se consigue también que se llama Déjalos ir con amor, de Nancy O'Connor. Déjalos ir con amor. Igualmente se consigue fácilmente. Son libros que se consiguen. Ya si uno quiere ahondar más, yo alguna información la tomé de la aportación de William Worden. Y William Worden en algún momento sí sacó una edición que se llama El duelo y la terapia del duelo. Este libro sacó una traducción y si buscan, hasta a lo mejor en YouTube lo encuentran, ¿sí? De William Worden, Worden con W. ¿Sí? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, no, al contrario, yo les agradezco la invitación y lo que podamos ayudar, aportar, con mucho gusto. La Asociación Mexicana de Tanatología tienen los datos y pueden acudir y meterse a nuestra página y pueden ver ya próximamente va a haber actividades importantes. Ok, muchísimas gracias. Gracias, al contrario, gracias.